Ya, está grabando. Bien, buenas noches. Esta es la primera clase y vamos a empezar con la primera unidad que es la introducción a las bases de datos. Vamos a tratar de abarcar mm, desde lo más básico, digamos. En este caso, preguntándonos qué es una base de datos. Vamos a presentar. Yo creo que todos tenemos más o menos una noción de lo que puede llegar a ser una base de datos. Pero hay algún detalle que tal vez podemos aumentar al concepto que tenemos internamente. Aquí tenemos la siguiente definición, ¿no? Que es una colección organizada de información o de datos. Estas dos palabras son importantes, que está organizada y estructurada, porque muchas veces podemos tener una fuente de información quizá donde, no sé, hay muchos documentos de cierta cosa, inclusive, digamos, cuadernos pasados, de ciertas materias, que si tú todo lo tienes concentrado en un lugar, pero no está de una forma organizada ni estructurada, realmente una base de datos no es. Sí es una fuente de información, pero una base de datos no, tiene que estar organizada. Y hemos visto quizá alguna vez en las bibliotecas o en sí, bibliotecas, inclusive en otros lugares donde todavía manejan folders con archivos, ¿no? Y eso sí tiene cierto orden porque está separados, tienen inclusive cada libro tiene un código que los identifica para que la búsqueda no sea muy, mm, como que consuma mucho tiempo, ¿no? Sino que sea más fácil la búsqueda. Y bueno, actualmente estas bases de datos son eh, programas súper grandes que más adelante vamos a hablar sobre esos sistemas de gestores de bases de datos o también de MS, pero eso es del inglés, pero más adelante. Entonces, que eso nos va a permitir almacenar estos datos o información dentro de una computadora, ya, pero no es una computadora cualquiera, son supercomputadoras, las cuales vamos a conocer como servidores, más adelante. Ahorita concentrémonos sobre qué es datos, información y conocimiento. Hay toda una pirámide, por así decirlo, donde lo que está más abajo son los datos. Ya, dato es ese valor mínimo, digamos, como dice aquí, es la mínima unidad semántica. ¿Ya? Y se corresponden con elementos primarios de información que por sí solos son irrelevantes. Un ejemplo, podemos quizá pensar en un número, digamos 27, y luego pensar en, no sé, un conjunto de letras. Digamos que se nos ocurre pensar a Alejandro. Alejandro como tal, así la palabra, no te dice mucho nada. O sea, sí, porque conoces a alguien que tiene ese nombre, tal vez lo asocies a un nombre, ¿no? Pero ¿y qué decimos del 27? Si solo lo ves sueltito al dato, el 27, un numerito nada más. Puede significar muchas cosas dependiendo a qué información corresponda. ¿Ya? Y es de esa forma, más o menos, que estos datos, que al final son una unidad más pequeña, digamos, de valores, son bastante atómicos, que pueden ser letritas, pueden ser numeritos. En conjunto, estos van a formar lo que es la información. Entonces, esta información se define ya como un conjunto de datos, pero que tienen un significado, ya tienen una relevancia, tienen algún propósito, corresponden a un contexto. Ya, eso es lo más importante que hay que tener en cuenta en esta parte, sobre todo cuando te hablan y te dicen bases de datos, a bases de datos y esto del dato, información, siempre muchas veces se ha visto, inclusive en inteligencia artificial, cuando les toque pasar a los que todavía no han pasado, seguro que van a volver a hablar de esto y como que, ¿qué es primero, no? Si el dato o la información, ¿qué es dato, qué es información? Bueno, básicamente la información es un conjunto de datos, ¿ya? Y después, más arriba, está obviamente el conocimiento, ¿no? Pero eso
por ahora no. El diseño de la base de datos, súper importante. Hay como tres fases, tres etapas, digamos, en todo este diseño, que son conocidos como el diseño conceptual, el diseño lógico y el diseño físico. Entonces, en este diseño conceptual es básicamente el que más peso tiene, digámosle, es el modelo entidad-relación, que es el que vamos a ver también hoy día. Pero no necesariamente tiene que ser modelo entidad-relación, sino hay que representar de alguna forma a tal punto que este modelo pueda expresar en lo que se está tratando, es decir, el modelo de negocio o el problema que se está intentando plasmar en este diseño, tiene que ser entendible no por expertos en la materia, no por expertos en informática, como aquí dice, sino es algo más que el usuario también puede entender, para que puedas conversar con el usuario y decir esto es así, o preguntarle cosas que te ayude. Está un poco más cerca, digámosle, al usuario. Ya es algo, un diseño que él también pueda entender. El diseño conceptual. Claro que el más habitual y mucho más práctico y bonito es aplicar modelo de entidad-relación para esta fase. Pero no es lo único que se puede hacer, digamos. Ahora, una consulta. Sí. No estás presentando pantalla, creo. Ay, O no a mí les no me creo. está. Eh, ¿Por qué no me han dicho? Ay, lo siento, yo me he puesto a grabar y no estoy mostrando nada, Dios mío. Ay, ya. Entonces, vamos a tener que hacer una pequeña edición de video para antes de subirlo, para borrar ese lapsus. Esperen, es aquí, me estoy yendo hacia adelante. Y ya, solo para más o menos mostrarles lo que les estaba hablando, ¿no? Hemos hablado de una base de datos que tiene que ser tiene que mantener una estructura, tiene que estar organizada. Es información organizada, básicamente. No es información que está dispersa por cualquier lado. Tiene cierto orden y está estructurado. ¿Ya? Um, Después hablamos sobre datos, información y conocimiento. Y era esta pirámide la que les decía. Que lo que está más por debajo son los datos. Después viene la información, luego el conocimiento. Entonces, este dato, como ya les dije, es la unidad más pequeña que puede existir de un valor. Como dice aquí, son la unidad mínima, unidad de semántica mínima, ¿no? Que por sí solos no son relevantes. Así como les decía, pueden ser letras, pueden ser números, pero a final de cuentas estos datos también cabe recalcar que son hechos. O sea, son cosas que están definidas y no puedes cuestionarte por qué es así, porque solo son datos y ya no te dicen nada realmente. En cambio, ya cuando se vuelve información, que esto es un conjunto de datos, entonces ya tienen un significado, pertenecen a algún contexto y tienen un propósito, ¿no? Este conjunto de datos. Formación. Eso era, y bueno, estábamos aquí en la parte del diseño de la base de datos, que les comentaba de las tres fases, ¿no? O etapas dentro del diseño, que es el diseño conceptual, el diseño lógico y el diseño físico. Entonces, en esta primera etapa del diseño conceptual, es un diseño que también el usuario con el que tú trabajas, para el que estás realizando esto, también puede entender. O sea, con el que puedes conversar acerca del diseño y preguntarle más cosas e ir interactuando con él, porque va a ser un diseño comprensible para el usuario también. Es el primer diseño que se realiza y ahí es donde entra el modelo entidad-relación. Después está el diseño lógico. En esta parte, en esta etapa, ya hay un modelo un poquito más abstracto, digámosle, que es el modelo relacional. Este modelo es un poco más técnico en comparación del diseño conceptual, porque ya está un poco más dirigido al personal informático del área que entiende esto, obviamente, pero no una persona normal, común y corriente, tal vez no. Entonces, va como en cascada, es decir,
para tener un diseño lógico, primero debes tener un diseño conceptual. Después pasas al diseño lógico y en la etapa final del diseño se llega a un diseño físico. Que esto es básicamente el código o lenguaje SQL, en este caso de las bases de datos relacionales, el cual se genera en base al modelo relacional. Es decir, todo lo que se ha trabajado anteriormente al final se representa en código. Y obviamente esto ya es como que más avanzado, ¿no? Ve a este nivel, a este diseño físico, a este nivel ya es casi imposible que una persona común y corriente que no es del área pueda entender este diseño físico. Y ahí hay que conocer este lenguaje para poder entender ese diseño físico. Esas son las fases, etapas, digamos, de lo que va el diseño de la base de datos. Después vamos a ver lo que es importante, el modelo entidad-relación, o muchas veces llamado modelo ER directamente, de entidad-relación. Entonces, ¿qué es esto? Es el modelo más utilizado para el diseño conceptual de las bases de datos, que es lo que anteriormente estábamos viendo, esta parte del diseño conceptual. Y este señor Peter Chen en 1976 fue quien introdujo este modelo, fue el que planteó y dijo podemos hacer de esa forma. Y actualmente todavía se lo sigue utilizando, con algunas variantes en cuanto a su notación, pero sigue siendo el mismo concepto de modelo entidad-relación. Y bueno, este modelo se basa, como indica aquí, en la existencia de objetos, pero en este modelo no se lo llaman objetos, tienen el nombre de entidades. Y la asociación entre ellos es la relación. Y de ahí el nombre, digamos, ¿no? De modelo entidad-relación, porque está basada en entidades y luego las asociaciones entre estas vendrían a ser las relaciones. Entonces, ¿qué sigue? Una entidad. Seguimos dentro del modelo entidad-relación ahora. Esta entidad puede ser algo específico, algo concreto, un objeto directamente, o también podría ser algo un poco más complejo, algo abstracto, no tan definido. ¿Ya? Después, a ver, ¿qué más nos dice? Representa una cosa u objeto del mundo real con existencia independiente. Por otro lado, también para considerarlo un objeto o querer representar una cosa, tendríamos nosotros ser capaces de describirlo, por un lado. Por otro lado, esto de la existencia independiente tiene mucho que ver con que estos objetos que vayamos a plasmar de alguna forma tienen que ser únicos. ¿Ya? Bueno, eso ya más adelante en los atributos vamos a ver. Y claro, independientes uno del otro, aunque realmente también existen, bueno, no es que sean dependientes, pero sí, aquí en los tipos de entidades podemos ver que existen dos tipos de entidades, unas a las que se les llama fuertes y otras débiles. Entonces, una entidad débil es una entidad cuya existencia depende de la existencia de otra entidad, por eso es débil. En cambio, una entidad fuerte bueno, aquí dice que no es débil, pero en realidad es que una entidad fuerte puede existir por sí misma, ¿no ve? No necesita de otra entidad para poder existir. Y hay ejemplos de esto, digamos, por ejemplo, todos los registros que ustedes han tenido que ir generando dentro de las bases de datos de la universidad donde estudian, de no ser por ustedes, su información de ustedes, nunca jamás se hubieran creado cosas como que sus notas, que después todo esto, el tema del Cardex, ¿verdad? Porque todo eso ahorita depende de la existencia de ustedes dentro de esa base de datos. Si ustedes no existen, tampoco va a existir un Cardex relacionado a ustedes, porque no tiene con quién. ¿No ve? Y es más o menos lo que sucede con las entidades débiles, que dependen que otra entidad exista primero para después recién ser creada. Y si el otro no existe, pues el otro tampoco va a existir. O sea, la débil no va a existir porque depende de la fuerte.
Después están los atributos. Estos atributos básicamente son las propiedades que describen cada entidad. Y ahí pueden tomar un conjunto de valores permitidos a lo que en entidades de relación se conoce como dominio del atributo. En un lenguaje de programación que es tipado, a esto se lo conoce como un tipo de dato, ¿no ve? O sea, es muy similar en el sentido de que este dominio quiere decir los valores que pueden tomar este atributo. Y en un tipo de dato es similar, porque si tú le dices a este atributo, esta variable, va a ser de un tipo numérico, va a ser un tipo entero, digámosle. Entonces, todos los valores que tú quieras ingresar a esa variable tienen que pertenecer a ese dominio de los enteros, ¿verdad? En este caso de los atributos es igual. Tú defines un atributo y le tienes que también decir cuál es su dominio. Si va a almacenar textos, si va a almacenar fechas, si va a almacenar valores numéricos, tal vez valores decimales, tienen un dominio, ya que está muy asociado a lo que vendría a ser como el tipo del atributo, digámosle. Hay tipos de atributos. Entre los que destacan más están los identificadores de la entidad, a los que también se llaman clave primaria, llave primaria, le dicen, la clave principal. Entonces, estos identificadores de la entidad son atributos que, primero que nada, deben ser un valor que nunca jamás se repita. O sea, quiere decir que estos identificadores son únicos. O sea, de ahí también su nombre de identificadores, ¿no? Porque no tiene mucho sentido tener un identificador que se duplique muchas veces al final. O sea, tiene que identificar solo a una entidad y nada más. Después están los atributos descriptores, que básicamente te dicen las características o bueno, las propiedades también de la entidad, ¿no? Y te empiezan a decir, esto, tiene el otro, te empiezan a describir la entidad. Esos son los atributos. Después llegamos a las relaciones. Seguimos dentro del modelo entidad-relación. Una relación es la asociación que existe entre dos o más entidades. ¿Ya? Y cada relación es muy buena práctica ponerle nombre a cada relación. Y el nombre va a depender de lo que realiza esa relación o lo que significa, digámosle. Esta imagen que he puesto es un diagrama de entidad-relación, pero bajo notación Chen. O sea, es lo primero que ha planteado este señor Peter Chen. Es un diagrama más o menos de este modo. Más adelante se ha como que agregado una nueva notación para igual representar el modelo entidad-relación, pero de una diferente forma. Ya, a ver, en esta imagen podemos observar que hay rectángulos, ¿verdad? Estos rectángulos son las entidades y cada entidad debe tener un nombre. Y estos nombres de la entidad tampoco se deberían repetir dentro del modelo. No puedo tener cliente y aquí otro cliente, digamos. Deberían ser únicos sus nombres de las entidades. Estos que están en un círculo son los atributos de la entidad. Y aquí tenemos un atributo DNI para el cliente. Y cuando le indican así una barra aquí debajo al atributo, quiere decir que es una clave primaria. Es un atributo identificador. Es una clave primaria. Aquí también tenemos que del pedido, la fecha dice que es su clave primaria. De un artículo, el número de serie dice que es su clave primaria. En cambio, este de aquí, que es una cantidad, que también es un atributo, está como un atributo que describe, nada más, no es clave primaria. Estos rombitos que ven aquí representan las relaciones. Estos rectángulos son entidades. Estos rombitos son relaciones. Entonces, hay una entidad cliente que se relaciona con un pedido. ¿Cómo va más o menos esta relación o qué función cumple? Pues
podemos decir que el cliente realiza un pedido. Y algo importante que también aquí se puede ver, pero creo que sí, vamos a volver a la imagen para indicar esos numeritos. Y este pedido al mismo tiempo dice que se compone por un artículo, el pedido. Ya muchos pedidos, sí, muchos artículos. Y bueno, de cada pedido que se está componiendo, va a tener un atributo cantidad. Y es lo normal, ¿no? Viene un cliente, realiza un pedido y dice cuánto quiere comprar o cuánto quiere llevar de algo. Y este artículo es ese algo que probablemente en este negocio estén vendiendo o haciendo algo. Entonces a las relaciones también se les puede poner atributos. Bajo este modelo se ve de esa forma. ¿Ya? Después está esto de la cardinalidad, que es a lo que quería llegar. Y vamos a volver a la imagen después. Esta cardinalidad es el número de ocurrencias, dice, de una entidad que se asocian a otra entidad. Esto sucede cuando hay relación. Si tienes unas entidades que no se relacionan entre sí, pues no, nunca va a haber cardinalidad. A los más conocidos, bueno, los que hay, son cardinalidad de 1 a 1, es decir, la relación de una entidad con otra entidad, que por lo general se lo puede ver así con estos numeritos. 1, 2.1, eso quiere decir de 1 a 1. Entonces, cada elemento de la primera entidad le corresponde no más de un elemento de la segunda entidad. Es decir, a una entidad le corresponde otra entidad y a esa también, a este otro le corresponde. Es en ambos sentidos que se relacionan solo de 1 a 1. Estaba pensando en algún ejemplo de esto y realmente no encontré como que muchos, pero sí se me ocurrió el tema de, por ejemplo, muchas veces para alguna página, alguna aplicación, nos dan la opción de crear la cuenta o de iniciar sesión con nuestra cuenta de Google, ¿no ven? Ahora, pero cuando tú haces eso, lo enlazas a tu cuenta de Google, no puedes enlazarte más de una vez a la misma cuenta de Google. Por lo general no se puede. Sería bien raro que puedas, porque si cambias de correo a otra cuenta, sí podrías generar otra cuenta en una plataforma diferente con un correo diferente. Pero a lo que me voy es que a una cuenta de Google que se le enlaza, solo le corresponde una cuenta en esa plataforma que estés manejando. Y lo propio, a esa cuenta en una plataforma que se ha iniciado, le corresponde solamente a una cuenta de correo electrónico. Probablemente también se puede enlazar a Facebook o algo más, pero del tipo de correo electrónico solamente es uno. Tal vez más adelante, mientras hagamos algunos ejercicios, tengamos ejemplos de 1 a 1. Pero lo que es más común son estos dos de aquí. La relación de 1 a muchos es súper. Es súper, porque también esto puede como que ser al revés. Aquí dice de 1 a muchos, ¿verdad? Pero aplica lo mismo cuando quieres hacer una relación de muchos a 1, que es como verlo del otro lado nada más, como que me vengo del lado izquierdo y veo de 1 a n. Si vengo del lado derecho, veo de n a 1. Entonces, ¿qué significa esta cardinalidad de 1 a n? Significa que cada elemento de, digámosle, una entidad A, puede relacionarse con cualquier cantidad de elementos de una entidad B. En cambio, un elemento de la entidad B solo puede estar relacionado con un elemento de la entidad A. Es algo así como va. Y para este caso, a ver, les pongo un ejemplo. Y el ejemplo que vamos a hacer esta clase va a ser con temática de cine. Entonces, estaba pensando, por ejemplo, cuando tú ves una cartelera y vas al cine, ahí ves en pantallas grandes, digamos, está la cartelera del día, ¿no ven? Entonces, una cartelera va a tener diferentes funciones. La función de la mañana, película tantos, a tal hora y así y así.
Entonces va a haber, hay una serie de películas que va a estar indicando a qué hora empieza y todo lo demás. Pero fíjense que todo eso sucede solo en una cartelera. En una cartelera vas a tener muchas funciones, digamos, funciones de película, ¿no ve? Pero cada función de película solo le va a pertenecer a una cartelera. Esto dentro de un cine, ¿no? Porque si pensáramos en todos los cines, pues probablemente la misma película esté en diferentes carteleras de diferentes cines, pero no es el caso. En un solo cine, digamos que estamos pensando en hacer una base de datos para un cine, entonces ellos tienen su propia cartelera y pues ahí van a empezar a publicar las funciones disponibles que tienen. Eso sería un ejemplo de uno a muchos. Una entidad puede tener cualquier cantidad de elementos en otra, pero en cambio esa otra solo va a tener uno. Lo vamos a ver mejor quizá ejemplificándolo. Luego tenemos el de muchos a muchos, ¿ya? Esto establece que la cantidad de elementos del tipo A pueden estar relacionados igual con cualquier cantidad. Es decir, es de cualquier cantidad a cualquier cantidad. Y esto, para eso sí hay varios ejemplos. Por ejemplo, volviendo al tema de los cines, podemos checar el tema de las películas, e inclusive películas y actores podrían ser. Porque en una película actúan diferentes actores, ¿no? Digamos que leen unos 20 actores, por así decirle, en una película. Pero este mismo actor no actúa solo en una película. Se puede tener diferentes películas en las que ha participado. Entonces, ese es un ejemplo de muchos a muchos. Yo como actor he participado en muchas películas. Pero en la película donde yo he participado no he sido yo el único actor, sino han habido muchos más actores que también han participado en esa película. Entonces, esa es una relación, digamos, de muchos a muchos, donde en una entidad puede haber cualquier cantidad de elementos que se relacionan con la otra y en la otra lo mismo. Eso es la parte, digamos, teórica sobre esto. Y aquí vamos a ver un poquito, a interpretar el diagrama que mencionan. Por ejemplo, tenemos esta relación, ¿no ve? Donde el cliente realiza un pedido, dice, y viéndolo desde el pedido puede haber n pedidos que realicen, bueno, n clientes que realicen pedidos. Es medio así que se ve. Aunque no estoy muy de acuerdo, pero ya, luego vamos a hacer nuestro propio diagrama, no pasa nada. Estos asteriscos siempre se lee como que muchos, más de uno. Aquí hay uno que dice NM, ahí me pasé, NM, entre un pedido y un artículo. Este NM quiere decir de NAM, muchos a muchos en otro caso. Esto, siempre que veamos algo como esto, de 1 a n, pues de 1 a n, como indica. Y ya quiero llegar a la parte más importante. Ya, hemos pasado la cardinalidad. Ahora, así quería mostrarles el tema de las notaciones. Lo que les comenté de la notación Chain versus la notación Crossfoot o pata de gallo que le llaman. Entonces, ambos nos sirven para representar diagramas en entidad-relación. Este primero, el de notación de Chain, es más adecuado para un diseño conceptual. Y en cambio, el diagrama entidad-relación está, digamos que estamos bastante cerca a lo que sería un diseño lógico dentro de todo el diseño de la base de datos, ¿no? Entonces, lo que se acostumbra más a hacer muchas veces, por temas de practicidad sobre todo, es escribir directamente en notación Crossfoot, ya, porque al final se presentan lo mismo, solo en una diferente forma, digámosle. Y acercarnos más al tema del diseño lógico, porque sobre todo ahorita no tenemos un cliente con el cual vamos a interactuar.
O sea, todos estamos aquí en la onda de aprender a lograr y llegar a un diseño físico, que es lo que más nos interesa como desarrolladores. En cambio, este diseño conceptual nos sirve bastante para interactuar con lo que sería nuestro usuario y como que estar a la onda. ¿Ya? Hasta aquí, no sé si tuvieran alguna pregunta tal vez de lo que hemos ido viendo. Ya, creo que no. Y llegamos a lo que es el ejemplo. Ya, para esto, antes de darle al ejemplo, les publiqué en el Classroom, no sé si vieron, y si no, vayan a verlo, por favor. Es este archivo comprimido, que es básicamente este, que descomprimiéndolo van a encontrar ya, es portable esta aplicación. Entonces, este es el que se debe ejecutar. Esta aplicación va a ser una herramienta que nos va a permitir realizar diseños de una forma más fácil y llegar del modelo físico al modelo lógico con un clic. Ya, entonces es muy práctico utilizar herramientas que te permitan llegar desde un diseño, ya inclusive desde el conceptual o desde el lógico a uno físico y no tener que realizar vos todo ese proceso de escritura de código, digámosle. Hay herramientas que te generan el código para que tú ya puedas directamente ejecutarlo en una base de datos. Por ahora lo que nos interesa, al menos para hoy día, es poder identificar bien las entidades y de eso trata la primera tarea de hoy. ¿Ya? Pero esto les comento porque ya hay que estarlo teniendo. Entonces, en realidad es algo como esto, la aplicación donde tú puedes ir creando entidades. Ya, pero antes de eso, quería comentarles algo. Era sobre esta parte. ¿No ven? A ver, otra vez voy a volver. Esto les dije que es notación en chain. Entonces, dentro del curso ya no vamos a realizar diagramas de chain, sino directamente vamos a realizar diagramas de pata de gallo, crossfoot. Entonces, esto les comentaba en plan como de informarnos de más o menos cómo se realiza un diagrama en notación chain, pero al final sigue siendo un diagrama entidad-relación, que es igual lo que nosotros vamos a hacer, solo en la notación crossfoot, que es mucho más práctica. Y aquellos que alguna vez ya hicieron diagramas de clases van a estar como peces en el agua, porque solo hay que incluir algunos nuevos conocimientos y sobre ello es como que se entiende, porque al final entre un objeto y una entidad son muy parecidas. ¿Ya? Entonces no vamos a ver diagramas de chain, eso quería recalcarles. Ya, si no vamos a hacer directamente diagramas en lo que sería pata de gallo, crossfoot. ¿Ya? Entonces, nos vamos a concentrar. Lo primero que vamos a hacer es, todavía no vamos a utilizar la aplicación. Vamos a ir al ejemplo y les muestro. Entonces, es suficiente con que tengan inclusive puede ser un blog de notas o tal vez un Word o algo donde puedan escribir, o inclusive si tienen una hoja y papel por ahí cerca lo pueden hacer. Vamos a ir conversando sobre esto. Como les comentaba, el modelo de negocio para este caso, para como que trabajar esto que hemos ido hablando, es el de un cine. Ya ese es nuestro modelo de negocio. No es lo que vamos a hacer al final, sino es solamente para practicar hoy día. Entonces, les comento pues, este cine nos brinda servicios para ver películas, ¿no ven?
las películas del momento, las que están de estreno y demás. Entonces, es común que cada día se vaya actualizando esa cartelera, o inclusive tal vez puede ser cada 2 días o cada semana, eso es lo de menos. Pero hay una cartelera donde se puede ver las funciones. Con funciones me refiero a las funciones de películas, ¿no? Donde una función de cine está compuesta por, esto era una película, entonces está compuesta por una película, la hora de inicio y sí, creo que eso es lo de la función del cine. Una función en el cine a lo mucho nos brinda la información de cuál es la película y qué hora empieza, ¿no? Después, existen también salas y las salas tienen una capacidad y un número de filas para ver cuántas filas son, para distribuir luego, ¿no? Ven letritas A, B, C y así, digamos. Nos interesa esos dos datos. Cuando un cliente quiere ver una película en el cine, este debe comprar un boleto. ¿No es más o menos así el flujo? Este boleto está conformado por la función y la sala. El boleto nos va a decir es la función tantos, que bueno, al mismo tiempo, esta función ya tiene, ¿no ve? ¿Cuál es la película y a qué hora empieza, digamos? Y también va a venir asociada a la sala, para que sepas a qué sala ir una vez que llegues al cine. Entonces, lo primero que vamos a hacer es identificar, de todo esto que les he comentado ahorita, es identificar aquello que ustedes consideren ser llamados entidad. O pueden relacionarlo también a lo que vendría a ser un objeto dentro de este modelo de negocio. Entonces, lo primero es identificar cuáles son. Realmente los atributos que vayan a tener no es lo primero que se hace. Antes de los atributos deberían venir las relaciones que estas entidades van a tener. Ya después le pones nomás atributos, no es problema a los atributos. Pero sí identificar cuáles van a ser las entidades y de qué forma se van a relacionar es importante. El primer paso va a ser identificar las entidades. Entonces, para ello me gustaría que se tomen el tiempo de, no sé, unos 10 minutos, yo creo que sería suficiente. Y si pueden más antes, mucho mejor. Como que enlistar e indicarme después, yo considero que esto es una entidad, esto también y esto también. Cada uno con su listita. ¿Les parece? Pueden... aquí creo que nos puede levantar la mano, cierto. ¿Sí? A ver. No, no se puede. Y entonces, por favor, vayan pensando, anótense si es posible. Y les voy a ir preguntando a cada uno, pasados los 10 minutos, tipo 8 y 20, 21 por ahí les voy a preguntar a cada uno cuáles han sido las que han identificado. No me tienen que decir todas, pero al menos una o dos. Y vamos a ir poniéndonos de acuerdo entre todos y después vamos a pasar a la etapa de relacionar esas entidades. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta sobre eso? Ya, todo bien, espero. Entonces, tómense hasta las 8:20 y por ahí más o menos para pensar en ello. ¿Ya? Hasta entonces voy a pausarle un ratito el video.
Alejandro, ¿ya lo tienes? Sí, ya lo tengo. Estoy haciéndolo bonito. A menos que quieres que te pase ya el borrador. No, o sea, no es algo que se tiene que enviar realmente, es algo que vamos a conversar porque después, recién para mañana va a ser algo que van a enviar hecho, pero en en el diagramador. Ok, te envío una fotito a tu WhatsApp. Eh, Creo que mejor si me comentas lo que has identificado, porque vamos a ir modificando también quizá. Ya. Entonces, ¿me dejas terminar un ratito el diagrama? O sea, lo que le estaba haciendo. 2 minutos, ¿va bien? Claro, claro, Sí. claro, dale, dale. ¿Cómo vas, Esther? Bien, ¿Ya tienes identificadas las entidades? am, más o menos. Solamente estoy ¿Podrías, ordenando bien en mi cabeza. ¿Podrías indicarme al menos dos entidades que hayas identificado? Ok. La cartelera ¿Ya? y, y una sala. Una sala. Ok, está súper. Gracias, Una Esther. película. Um, ¿Está bien? sí, está bien así. Gracias. Mauricio, ¿cómo vas tú? ¿Pudiste identificar las entidades? Sí, pero no estoy seguro si está bien. A ver, coméntame cuáles identificaste. Además de las dos de que dijo Esther, sería también podría ser persona, porque ya que cine tiene una relación de servicio con la persona y cine. Hay Ah, un cine. sí. Ya. Eh, Creo que podría ser válido en una situación y no válido en otra. Me explico. Podría ser válido tener una entidad cine como tal si lo que estamos pensando nosotros hacer fuera para una cadena de cines. Por ejemplo, el Cine Center creo que tiene también en Quillacollo, tiene, creo que, no sé si tienen otros departamentos, sí, sí, sí tienen, ¿no? En otros departamentos. Entonces, yo me imagino que su base de datos de ellos sí ha de tener una entidad cine o algo que identifique, eh, para empezar, ¿no? La ubicación de dónde está, en qué ciudad se encuentra el cine, tal vez el que está encargado, el gerente, digamos, del cine. Además, toda la información sobre el cine, incluyendo quizá los ingresos que genera o los deportes que se dan y todo. Pero si pensamos, ya cambiando, digamos, un poco el escenario, si pensamos que estamos haciendo esto solo para un cine, el cual no cuenta con sucursales ni nada, es un cine bastante pequeño, digamos, quizá la entidad cine como tal solo guarde una instancia o solo guarde una cierta información ahí que no nos va a decir mucho nada, ¿no ven? Si así está bien, pero tal vez dependiendo del escenario, en un caso puede ser muy necesario y en otro caso no tanto. Entonces, podríamos decir igual que podría ser una entidad boleto, ya que sus atributos serían función y sala. Exactamente, eso sí es muy bueno, que necesitamos, lo del boleto sí, sí necesitamos, sí o sí, porque es lo que es el resultado, ¿no? De cuando tú vas a pagar por algo, es como inclusive el comprobante de que ha habido ese pago y sí ha habido, inclusive a veces te emiten una factura y demás cosas. Lo del boleto sí, eso está súper. Bien. Alejandro, ¿qué más nos puedes aportar? ¿Qué más nos falta? Tenemos cartelera, tenemos la sala, tenemos el boleto. ¿Puedo compartir mi pantalla, Josué? Claro, a ver, voy a yo dejar de compartirlo. Dale nomás. Ok. Ups, creo que se fue.
A Luz, buenas noches, ya los invito un mensaje. Sí, podemos hacer un pequeño resumen. Déjame que pase un poquito más de tiempo. Hay una estudiante que también va a entrar un poco tarde, entonces aprovecho en hacerles el resumen a ambas, ¿ya? Dale, Alejandro. Lo siento, ha sido tema del internet. Dale. Ok, más o menos estaba pensando algo así, bueno, no pude hacerlo más bonito. Tenemos un cliente que llegaría a ser nuestra entidad. ¿Ya? También considero que puede ser el boleto, otra entidad, y Ujú. que el cliente tiene una relación con el boleto porque aquí tiene que comprar. Esa sería la La relación. relación. Entonces, para comprar. mm, a comprar un boleto y ese boleto tiene también dos entidades que juegan, ¿no? Con eso, tanto la función como la sala. Y la función, como dice el ejemplo, tiene atributos que llegarían a ser el nombre de la película, ¿Ya? la hora de inicio de esa película, y también en la sala lo que es la capacidad y el número de filas. Eso va a estar descrito aquí en el boleto. Más o Ya. menos así estaba pensando. Sí, está súper, está súper. El único detalle que veo ahí es un problema que hay una fase dentro de bases de datos también que se conoce como normalización. Tal vez alguna vez han escuchado hablar sobre normalización y esas cosas. Inclusive en una materia completa netamente de base de datos, sí, sí se tiene que llevar. Eh, pero en nuestro curso no lo vamos a abarcar, pero les comento un poquito. Hay algo que se conoce como atributos eh, compuestos y multivaluados, que es lo que se busca eliminar con la primera forma normal. Entonces, en este caso, el nombre de la película, por ejemplo, eh, no me parece que fuera solamente un atributo, o sea, el nombre como tal, sino yo pienso que película sería algo más grande que solo un atributo. Podría ser una entidad donde realmente tienes más información de la película, como si es, digamos, solo para mayores de 18, si es de terror, si es drama, si es infantil, puede tener muchas más descripciones una película que solamente su nombre, ¿verdad? En ese caso, tendríamos como que la película se relaciona de alguna forma con la función. La hora de inicio sí sería como que propio de cada función, ¿no ve? Eso. Sí, me parece muy bien, Josué. Ujú. Está muy bien. Ujú. Inclusive, ahorita, así como está, función con su hora de inicio, está súper, película con los datos de la película, pero tiene que haber una relación entre función y película que, ¿cómo podríamos llamarlo? Digamos, película en taquilla o película en la función o algo así, pero va a existir producto de esa relación, va a haber algo más que, bueno, vamos a ir viendo esa parte también, el tema de lo que haya. Está súper hasta ahora en lo de identificar las entidades. Hay que tener siempre mucho cuidado de si algún atributo que estamos poniéndole a una entidad resulta ser medio que muy grande, no sé, que como que está compuesta de más cosas, es probablemente un atributo con múltiples valores, un atributo multivaluado. Entonces, si el modelo lo dejamos así, no va a haber ningún problema al generar código o al hacer cosas, realmente no. Inclusive puede estar funcionando una base de datos así, pero el problema viene después, cuando empiezan a identificar que la base de datos es lenta y no sé qué, empiezan a checar el modelo y dicen ya hay que aplicar normalización. Entonces ahí tratan de como que separar y hacer cumplir las formas normales para que la base de datos tenga un rendimiento más óptimo. Entonces, si no queremos toparnos con problemas de normalización más adelante,
siempre es recomendable pensar y pensar bien la capacidad de nuestro modelo, el diseño, cómo lo estamos haciendo. Que si no le prestamos mucha atención y como que los repensamos otra vuelta y evaluamos a nosotros mismos nuestro diseño, podemos llegar a generar conflictos más adelante y aplicar ahí recién esas normalizaciones. Súper, Alejandro, gracias. A ver, continuaremos. Vamos a hablar un poco de, bueno, esperando que llegue Lucía. A ver. Ya voy a compartir esta vez. No me voy a olvidar cómo hacer datos. Este es. Ya, este era el ejemplo. A ver, ¿qué más tenía después del ejemplo? No me acuerdo. Allá estaba el tema del DMS, pero eso es para mañana, así que no. Quería charlarles un poco sobre... es que hay dos modelos. Ya, uno es el modelo entidad-relación, que es el que vamos a aplicar. Y hay otro modelo que es solamente el modelo relacional, le dicen. Entonces, conceptualmente cambia, digámosle que de alguna forma. Pero en cuanto al diseño, eso de las bases de datos, están en diferentes etapas. Eso nomás es, porque sigue siendo el mismo modelo, en realidad. Sigue siendo lo que tú has pensado, solo representado de una forma un poquito diferente. Entonces, esto del diagrama de, bueno, la notación Crossfoot, se acerca bastante a lo que vendría a ser un modelo relacional, que aquí ya te va a hablar en términos de relaciones y de tuplas y cosas así. Esto que vamos a utilizar, voy a crear algo nuevo. Esta herramienta que vamos a utilizar nos va a permitir realizar diagramas de entidad-relación, pero bajo notación Crossfoot. ¿Ya? Y pues este Crossfoot no está tan cercano a lo que es un diseño conceptual, porque no es como el modelo entidad-relación como este que les mostré, porque esto, si la base de datos se hace extensa, esto crece harto. Pónganse que tienen como 5 atributos para este cliente, van a tener como 5 burbujitas por aquí. O si tienen más, va a empezar a ver una cosa así, otra cosa así. Es medio complicadito de manejar. Se hace bastante extenso el modelo. En cambio, cuando tú haces ya bajo notación Crossfoot, eso reduce bastante. Y tiene mucho parecido a lo que es un diagrama UML, nomás un diagrama de clases. Entonces, a ver, creo que ya es 8:30. Ya, bueno, espero que entre pronto Lucía y si no, pues Luz me pidió un pequeño resumen, así que para repasar un poquito igual lo que hicimos hoy día, para recalcar lo que estamos haciendo hoy día, que es súper importante, es esto, Luz, así rapidito vamos a pasar otra vez. Hemos tocado el tema de la introducción a las bases de datos, donde como base de datos vamos a conocer a una colección organizada, información o datos, y también estructurada. Ya eso es las palabras más importantes, porque no nos sirve de nada que sea un montón de información, como les decía, si no está organizada ni estructurada. Eso no es una base de datos. Puede ser una fuente de datos probablemente, pero no es una base de datos. Después hemos hablado sobre datos, información y conocimiento, esta pirámide que vemos, donde el dato es el valor más pequeño que puede existir, que por sí mismo no es relevante. También hemos recalcado que estos datos son hechos, son cosas indiscutibles. O sea, es así y punto. Dices 18, no sabes ni qué es porque no es relevante, no tienes relación con nada, solo es un dato. Entonces, no tienes por qué discutir el significado de eso porque no tiene. Ya en la información se empieza a crear un conjunto de datos que empiezan a tener un significado. Ahí está, llegó. Lucía, buenas noches. Estamos esperando. No. A ver, vamos a volver atrás. Lucía, ¿estás por ahí, no? ¿O no?
Bueno, no sé. Ya. Entonces, Luz, estábamos hablando sobre ella, ¿no? Introducción a las bases de datos. ¿Qué es una base de datos? El tema del dato, información, conocimiento. Después hemos hablado sobre el diseño de la base de datos como tal. Entonces, hemos indicado que hay 3 etapas del diseño, 3 fases, donde el primero es un diseño conceptual, segundo un diseño lógico y por último tenemos el diseño físico. En este diseño conceptual es donde se realizan estos modelos de entidad-relación. ¿Ya? Y esta primera fase tiene que ser de alguna forma expresivo para que el usuario con el que nosotros estamos trabajando, para el que nosotros estamos realizando ese modelo, como no es un experto en el área, tiene que también entender este modelo. Es por eso que va más cerca del usuario el diseño conceptual. Después está el diseño lógico, donde este diseño lógico ya es un poco más, con un nivel de abstracción más profesional, digámoslo, más técnico, ¿no? Como dice aquí. Y ese es el modelo relacional. Entonces, les estaba también hablando sobre el modelo entidad-relación y el modelo relacional, que conceptualmente cambian algunas cosas, sobre todo aquí existen entidades, aquí ya no. Aquí se llaman relaciones o tablas. Aquí existen relaciones. Aquí en el modelo relacional esas relaciones ya se empiezan a trabajar como si fueran llaves ajenas, foráneas. Aquí en entidad-relación hay, ¿qué más hay? Así, las claves. Aquí son claves, y aquí creo que se llaman ya llaves. O sea, cambia como que una nada, pero conceptualmente sí son como que diferentes y gráficamente son mucho más diferentes porque esto es más entendible inclusive por el usuario que no es experto en informática y esto ya es un poco más técnico. ¿Ya? Y por último paso a lo que siempre se quiere llegar cuando tú diseñas bases de datos es al diseño físico, que básicamente está expresado en un lenguaje de programación de bases de datos, en este caso SQL, que más adelante vamos a hablar sobre SQL. Pero al final lo que nosotros vamos a obtener de todo un diseño es código, para que este código pueda ser interpretado y ejecutado por un sistema gestor de bases de datos, que también vamos a ver eso mañana. ¿Ya? Después hemos hablado sobre el modelo de entidad-relación, que se utiliza para hacer el diseño conceptual de las bases de datos. Se basa en lo que son entidades y relaciones. Estas entidades son como objetos. Después aquí hemos dicho que es una entidad, hemos dicho que pueden ser más algo específico, concreto, tal vez un poco más abstracto. Después que hay 2 tipos de entidades, ¿no? Que hay entidades fuertes y entidades débiles. Una entidad fuerte no depende de nadie para existir. En cambio, una entidad débil sí depende de alguien para que pueda existir. Ahí les ponía el ejemplo de sus notas, digamos. O inclusive, ahora que hemos hecho esto del cine, una entidad débil sería el boletín. Porque si no hay un cliente y no hay una función, el boletín no existe, ¿verdad? En cambio, una cartelera, digamos, es una entidad fuerte porque no necesita de alguien para que exista. O inclusive creo que había otro que era el de cliente también, es una entidad fuerte porque no depende de nadie. Y así. Después los atributos, que estos atributos, ¿a qué es lo que tenemos que escribir ahora? Describen las propiedades de la entidad y toman un conjunto de valores a los cuales conocemos como dominio. Este dominio es como el tipo de dato del atributo. Son los valores permitidos en ese atributo. Entre los tipos de atributos tenemos los atributos identificadores y los atributos descriptores. Los identificadores siempre deberían ser únicos, no repetirse nunca. Los descriptores son atributos
digamos que, como dicen, ¿no? Describen las características de la entidad. Después hablamos sobre relaciones y pues es una asociación que existe entre dos o más entidades. Inclusive hay casos donde puede una entidad relacionarse a sí misma y eso se ve mayormente en el tema de roles. Digamos, tengo un empleado en una empresa y a su vez este empleado tiene más empleados, digamos, es medio que subjefe o algo así. Y pues ahí se ve como que la relación de sí misma, la entidad. O sea que no siempre es entre dos o más, puede ser también entre sí misma la relación. Cardinalidad importante, de 1 a 1, de 1 a n y de n a m. Relación de 1 a 1 entre entidades. Relación de 1 a muchos, es decir, que una entidad a muchas entidades. Bueno, no a muchas entidades, a muchos valores de la entidad. O bueno, a ver, podemos conocer eso como instancias también. Después de muchos a muchos. Esto tal vez con el ejemplo vamos a checar mejor. Les decía eso de la notación Chain versus la notación Crossfoot. Que el de la notación Chain, que es justamente este que vimos ahorita, es más adecuado para un diseño conceptual. En cambio, el diagrama de entidad-relación con notación Crossfoot, pata de gallo, nos permite estar más cerca del diseño lógico, justamente porque ya como que se parece a un modelo relacional. ¿Ya? Y bueno, y este era el ejemplo que estábamos haciendo, donde había que identificar las entidades, que es lo primero que hicimos. Y eso sería el resumen, Luz y Lucía. Bien, lo que ahora me interesa que hagamos es lo siguiente. A ver, ¿dónde está? Está por aquí. Esto yo les he enviado por el Classroom. A ver, aquí está. Ya este archivo comprimido, bájenselo. El código de la clase o el enlace lo envía al grupo de WhatsApp, entonces deberían poder entrar. Espero que estén todos ya. Creo que sí están todos. Lucía, Luz, creo que no estás, así que sería bueno que te incluyas al Classroom. Se van a descargar esto, es importante para la tarea que tienen para mañana. Entonces, lo que hay que hacer es lo siguiente: descomprimirlo y van a tener esta carpetita. De mí está aquí. Y les decía, este es el ejecutable que dice DB Designer Work. Esa es la aplicación. Entonces, al principio debería parecerles vacío, ¿no? O si no, si es que hay algo por algún motivo, o crean uno nuevo. Entonces, aquí vamos a ir plasmando primero que nada las entidades que hemos ido identificando, las cuales eran, ya me he olvidado, a ver, paso a pasito, esto lo voy a quitar, que probablemente no hayan utilizado nunca esto. Aquí tienen funciones, ya el clic, el de bozar, el clic, van a tener mucho cuidado. Esto que ven aquí es para crear la entidad, una entidad vamos a crear y aquí está. Entonces, está haciéndole doble clic o inclusive creo que con select object, a ver, sí, edit. No, no es edit. Select, no, edit. Sí, ese es. Pero es más fácil hacerle doble clic. Ya, y aquí van a poder cambiarle el nombre. Digamos que este sea el boleto. Le he dado enter y ya me ha como que generado un ID boleto. Esto se puede quitar. O sea, te ayuda como que diciéndote, pero vas a tener yo creo una clave primaria. Y por eso te lo pone. Pero realmente esto se puede eliminar igual. Ya, aquí elimino y ya no hay. Por ahorita no me interesa poner los atributos aún. Y aunque los IDs tal vez sí debería ponerlos, pero bueno, por ahora no. Después hemos identificado lo que es, creo que había una película. Otra vez le di enter. Ya que se quede con su ID, no importa. Teníamos boleto, película, creo que había una cartelera igual.
Cartelera, a ver si le doy aquí. Ahí. Cartelera, después teníamos una función de película, creo. Función de cine le puedo poner, tal vez, o función nomás, ya no importa. Estamos en este contexto de cines, entonces se tiene que entender. Función, y esto va a ser la sala. Ya, sala, función, boleto. ¿Qué más teníamos? ¿De qué me estoy olvidando? Tenemos la película. La cartelera, que está compuesta por funciones. Y este es el boleto que se genera. Creo que también habíamos hablado de un cliente. Ya, puede ser sí un cliente. Para registrarle. Aunque estoy dudando un poco esto del cliente, porque no sé qué le vamos a guardar del cliente. Normalmente no te piden muchos datos tuyos cuando te compras un boleto. Pero está bien que esté ahí. Entonces tienen ahí las entidades, ¿no ven? Hay cosas que tal vez van a necesitar configurar aquí en el display. Como por ejemplo esto. Cuando vienen a esta parte del display, en la notación debería estar marcada el crossfoot para estar en notación pata de gallo. Después esto es para poder mostrar que, a ver, ya sus atributos, creo. Esto sí, pero o sea, esto es bueno desmarcarlo, que va a poner más cosas ahí que no nos interesa. Eso si lo marcan, se pone, aunque aquí creo que no hay nada, pero sí es mejor deshabilitarlo, que no esté mostrando eso. Esto tal vez se puede activar. Ya, pero también no, por ahora que esté así. Entonces hay que pensar en las relaciones que tienen estas entidades. Ya, y vamos a ver si me dejas relacionarlos sin claves. Primero que nada, una función y una cartelera. Nos concentraremos en estas dos. Fíjense que no tienen atributos, no tienen nada. Netamente entidades. ¿Qué tipo de relación van a tener estas dos? Una cartelera y función. Recuerden que en cuanto a las relaciones, podemos tener el que es de 1 a 1, el de 1 a n, puede ser el de n a 1, que es lo mismo pero al revés, y el de n a m. Ya esas son las relaciones. Entonces, hay que pensar desde la cartelera y una función. A ver, en una cartelera puede haber ¿cuántas funciones? Una función, muchas funciones, ninguna función. Yo creo que puede haber muchas funciones, ¿no ve? Del cine en la cartelera. En este caso, lo que va a suceder es que voy a decir lo siguiente. Una cartelera tiene muchas funciones, pero una función solo le corresponde a una cartelera. ¿No ven? No es que también en una función esté muchas carteleras, porque como les dije anteriormente, estamos en el escenario donde este es solamente un cine pequeño que no tiene sucursales ni nada parecido. Entonces la relación va a ser de 1 a muchos. Aquí tengo estas opciones para hacer las relaciones. Este de aquí es para hacer de 1 a n, de 1 a muchos. El puntito negro es muchos. Este de aquí es de 1 a 1, el blanquito. Y este de aquí es de muchos a muchos. Por eso tiene los dos puntitos negros. Ya, en cambio estas, bueno, esto dice que es una generalización, bueno, no nos interesa. Estas dos también es de 1 a 1 y de 1 a muchos. Ya, pero difiere un poquito las funciones que cumplen estos. Por ahora vamos a usarlos de arriba nomás. Ya, entonces voy a utilizar el de 1 a n. Digo, una cartelera a una función. Y se arma este enlace.
¿Ven estas rayitas? Por eso se llama pata de gallo. Al lugar donde es muchos, le pone esto, esas 3 rayitas. ¿Ya? Y digo entonces, una cartelera tiene muchas funciones. Está bien. Después, ¿qué más me faltaría aquí? El boleto es una entidad débil. El cliente, boleto, la sala, siento que me falta algo, no estoy seguro, pero en la cartelera no se ve la sala, eso es en el boleto, creo. Entonces hay una película y tenemos el cliente. De verdad siento que me falta algo. A ver, vamos a buscar aquí. Actualiza una cartelera, ver las funciones. Una función de cine está compuesta por una película y la hora de inicio. Ya. Tiene que haber algo aquí. Esta película puede estar en más de una función. ¿No ve? Puede haber en un horario diferente, temprano y después más tarde o algo así. Vamos a checar esta relación de la película y la función. Entonces puede haber en el día, en una misma cartelera inclusive, la misma película que se repite en diferentes funciones, ¿no ve? Y después, para una función, que digamos esta función es el de las 8:15, digámosle, ¿no ve? Puede haber más de una película, pero en diferentes salas, tal vez, ¿verdad? Porque estas funciones podrían ser, digamos, la función de las 10 de la mañana, las funciones de las 1 de la tarde, de las 3, y así. O tal vez inclusive podríamos cambiarle función por horario. Bueno, no estoy seguro. Aquí que dice que es la función, allá es que es función de cine, es algo diferente. Ya. Podemos incluir algo interesante. Esto de aquí le vamos a cambiar de nombre, ¿ya? Va a ser directamente función de cine. Y vamos a tener algo aquí que se llame horarios. Horario, digamos. Entonces, esta función de cine va a estar compuesta por un horario y por una película. Ya, principalmente. Entonces, la misma película puede estar en muchas funciones. Es por eso que hago la relación de una película a muchas funciones. Si esta película tiene aquí este identificador, un atributo identificador, noten esta parte que le pone como una llavecita, ¿no ves? Para indicar que es un identificador. Entonces, cuando haces la relación, está enviando su identificador aquí. Vamos a hablar más adelante sobre ello, no se preocupen de esta parte todavía, porque estas son las famosas llaves foráneas, pero todavía no nos corresponde ahorita hablar de eso. Entonces, una película puede estar en más de una función del mismo cine. Entonces, cada función va a tener un horario. ¿No ve? Inclusive en el mismo horario se puede estar reproduciendo más de una función, o pueden estar en la misma hora, puede estar más de una función. ¿Eso me entienden? ¿O tienen dudas hasta aquí sobre todo eso de la película, la función que va a suceder y un horario? Entonces, a este horario igual debería yo ponerle el ID del horario. Y así. ID horario. Y bueno, esto no me lo ha enviado automáticamente. Para borrar algo, aquí está el borradorcito. Entonces, con el borrador tú le das un clic y se borra. Tengan cuidado, si le cliquean a uno de estos, igual se va a borrar. No te pregunta si quieres borrar o no. Te lo borra directamente. Entonces, hay que cambiar a la flechita siempre que quieras otra vez manipular. Borrador, borra. Flechita, es tu puntero. Entonces voy a volver a hacer esta relación
Ahora recién me lo envía aquí esa llave por año. Después, ¿qué más? La cartelera también debería tener su propia cartelera, aunque esto ya estoy empezando a quizá primero irnos por aquí arriba. Lo del cliente, el boleto y la sala. Entonces, un boleto está compuesto por una función de cine, ¿no ve? Y también está compuesto por una sala. Entonces, a esta sala le vamos a poner un identificador aquí. ID sala. Le doy Enter y me lo pone todo esto. Le voy a decir OK nomás. ¿Está? Ahora, el tema del boleto y la sala. ¿Cuál sería la relación que tienen estos? Una sala y un boleto. La relación será que puede ser de 1 a 1. Es decir, en una sala solo va a haber un boleto. Es falso, ¿no ve? Porque en una sala entran hartas personas con su boleto. Un boleto pertenece a una sala. Un boleto. Creo que eso sí, porque se imaginan que si les venden un boleto a ustedes y ese boleto tiene más de una sala, no van a saber a cuál ir. Entonces el boleto sí debería corresponder a una sola sala. En cambio, en la sala va a haber muchos boletos porque se vas con tus amigos y todos tienen boletos para la misma sala. Entonces, ¿cómo iría la relación o la cardinalidad? Que una sala va a tener muchos boletos, ¿verdad? Y un boleto va a pertenecer a una sala. Entonces voy a ocupar esta relación de 1 a muchos. Y quedaría así. Entonces, este boleto igual debería tener su identificador de boleto. Y le voy a poner identificador de boleto, que es un integer y demás. Le quiero hacer llave primaria, le cliqueo aquícito. Le descliqueo, no se vuelve primaria. Le cliqueo, se vuelve clave. Le descliqueo, no. Entonces, si quiero que sea clave, le he cliqueado y está con la llavecita. Ese sería el boleto, esto es la sala. Y el cliente es el que se compra un boleto. ¿No ve? Y el boleto está relacionado a una función de cine, de alguna forma. Entonces, esto del tema de la cartelera. Estoy medio raro aquí. Lo voy a pasar por ahora. Esto no me convence. Vamos a repensarlo. Entonces, tenemos hasta aquí la sala y el boleto. Ahora, ¿cómo hacemos que el cliente compre el boleto? Entonces, debería haber algo aquí al medio que nos relacione al cliente, el boleto que ha comprado y la función. O mejor podemos hacer de esta forma, creo. Esta función de cine también le vamos a dar un identificador de función de cine. Va a ser un entero igual y le vuelvo clave. Entonces, como tiene de identificador la función del cine, yo puedo decirle, ok, en una función de cine hay muchos boletos, ¿no ve? Y cada boletito solo también le pertenece a una función del cine. No puedo tener un boleto para diferentes funciones. Sería súper, ¿no ve? Que te vendan un boleto y con eso vos te veas todas las películas del cine. Pero no es así. Te venden un boleto para una función específica de película. Entonces, la relación que estas deberían tener debería ser de una función va a tener muchos boletos. ¿No ven? Inclusive estos boletos probablemente dependa de la capacidad de la sala. ¿No ve? De esta sala, de su capacidad, de eso va a depender. Entonces, esto de las funciones del cine tal vez se puede mejorar todavía, porque el tema de la sala, relacionarse directamente con boleto está bien, pero tal vez podría también relacionarse directamente a la función del cine. Eso habría que evaluar con más calma qué es conveniente. Porque, o sea, de funcionar puede funcionar, pero hay que
Y eso es lo interesante de las bases de datos. Siempre, aunque hagas algo, tú mismo dices, ah, pero ¿y qué tal si fuera de esa otra forma? ¿O qué tal si así podría estar mejor? O sea, siempre tratando de mejorar el modelo lo más que se pueda. Es casi imposible que el modelo te salga bien a la primera, porque vas a ir evaluando cosas y preguntándote a ti mismo cómo va a ser en un futuro esto. ¿Ya? Y bueno, así es como se ponen las relaciones. Lo que les he planteado aquí, esa es su tarea para mañana. Les he mostrado aquí más o menos cómo se ponen las relaciones, cómo de alguna forma evaluar qué tipo de relación va a ser. Si va a ser de uno a muchos, de muchos a uno, aquí también de uno a muchos. Traten de ponerse en una situación real. ¿Ya? Ahora, ¿cómo pongo atributos? Por ejemplo, a la sala yo quisiera ponerle el número de sala, digamos, y su capacidad. Entonces, aquí hay campitos para agregar. Solo escribes. Yo le voy a poner, digamos, el número de sala. Bueno, eso sería como su identificador, creo. Sí, mejor, porque hay un límite de salas, no es ilimitado. Le voy a poner la cantidad. O no, capacidad se llama, creo, capacidad. Le puedo presionar la tecla de tabulador o bien un Enter. Y aquí puedo seleccionar el tipo que yo quiero. Tengo tipos numéricos, enteros. Esto es bool para booleanos. Hay chars. Y se estarán preguntando, ¿dónde está el string? No hay string. Aquí se llama varchar. Esto es para representar un conjunto de caracteres, varchar. Que es importante que aquí entre paréntesis ustedes le indiquen la capacidad de este campo. ¿Cuántos caracteres va a poder almacenar? Es súper importante que pongan eso. Entonces, capacidad. Bueno, eso no debería ser un varchar, ¿no? Debería ser un número. Int. Voy a borrar, voy a poner integer igual o int también. Estos campos de aquí los vamos a analizar ya mañana o adelante. Esto que esté como esté, no pasa nada. Le damos OK y aquí aparece algo nuevo, ¿no ves? Estito. Lo mismo aquí para el horario, tal vez quieres ponerle hora de inicio. Y aquí te buscas el que se llama date. Puede ser un date o puede ser algo mejor que es un time para la hora. Ya creo que creo que sí, ese es el timestamp. No sé si hay otro. Pero pueden ir explorando. Luego vamos a hablar sobre los dominios existentes, porque depende mucho de la base de datos que vamos a usar para esa parte. No es muy diferente, pero sí cambia un poquito. Esa es la forma de agregar atributos. Entonces, tienen aquí, digo, el nombre de la película, o título, digo, título de la película. Aquí le pongo varchar. El título a lo mucho, ¿cuánto podrá tener? No sé, digamos que 100 caracteres, digamos. Le doy OK y aquí está. ¿Dónde está? ¿Por qué no me muestra este? Ya. Ya sé por qué no. Esta flechita está hacia ese lado. Debería estar hacia abajo. Igual. Hacia abajo, está bien. Y eso es, chicos. Entonces ya tienen el programa, tienen el enunciado. Por favor, trabajen. Den su mejor esfuerzo para esto. O sea, no les pido que esté súper y que ya mañana vamos a hacer código de esto. Estamos empezando, entonces hagan todo lo que se pueda, lo que entiendan. Vamos a revisarlo en clases, discutirlo y después vemos cómo le hacemos para subsanar algunas dudas que queden y ese tipo de cosas. Siempre haciendo es donde se sabe, porque si solo les muestro cómo es y ustedes no hacen, no lo van a sentir, ¿no ven? Así que prueben, experimenten esto, vean cómo es la herramienta igual y vayan acomodándose. ¿De acuerdo? Es la tarea. ¿Alguna duda? Ya va siendo hora de despedirnos. Ya voy a detener la grabación aquí.